Mucho se ha hablado del último lanzamiento de Galnerius de 2017, un álbum con canciones como las que Galnerius nos tiene acostumbrados. Sin embargo, este álbum tiene detrás de sí una gran historia que vale la pena contar. Dicho esto, damos paso a la continuación del álbum Under the Force of Courage, esta vez titulado Ultimate Sacrifice. Así que bienvenido a Galnerius de habla hispana, y hoy te contaré la primera parte de la historia The Ultimate Sacrifice. Capítulo 3, parte 1. Entrando a la nueva era. Más de 10 años han pasado ya después de la batalla entre las dos naciones en las que los pensamientos y los sentimientos estaban intricadamente entrelazados. Nuestro personaje principal de la última historia, como resultado de la feroz batalla contra los enemigos, tomó el control de la torre principal de los mismos y logró derrotar al Führer. Mientras que los compañeros resultaron heridos o cayeron en la batalla unos tras otros, nuestro antiguo personaje principal también había sido herido de gravedad, tanto como para que le fuera difícil el caminar. Sin embargo, para redimir la promesa que hizo con el hombre muerto en la batalla y también para liberar a su propia familia, luchó con los demás camaradas y logró conseguir la victoria. Además, mientras el gobierno de su país estaba desprevenido por la alegría de la victoria, logró desatar una revolución en su país. Como resultado de eso, la familia de el hombre y su propia familia fueron liberados. Mediante esta victoria, el antiguo personaje principal estableció al país enemigo como una poderosa nación aliada del primer país, y la nombró como la segunda nación, tomando el asiento de líder. Debido a la larga guerra, la segunda nación fue totalmente destruida. Al ver el panorama lamentable con sus propios ojos, decidió establecer la recuperación y reconstrucción de la segunda nación antes de hacerlo con la primera nación, con su nación. Trabajó en la nueva administración que se construyó en la primera nación para abolir la esclavitud, y ese fue su anhelado deseo. También impulsó la abolición y la revisión de los muchos sistemas, incluida la liberación de la nación. Sin embargo, si fue la compensación de una batalla demasiado excesiva e intensa, o simplemente un azar del destino, murió repentinamente durante su misión. A través de la breve confusión, el sargento primero, que era el jefe de los militares que había liberado el antiguo personaje principal, fue inaugurado como el nuevo presidente de la segunda nación. En la inauguración del nuevo presidente, estableció una política de Estado como una autocracia espantosa. Sus nuevos mandatos eran los siguientes: no ser potenciales aliados de la primera nación, abandonarían la alianza y establecerían a la segunda nación como una nueva. Fabricarían una cantidad masiva de armas y aumentarían los impuestos hasta cubrir el 80% de los salarios de la nación. Tendrían prohibición completa del contacto con ciudadanos que no sean de la segunda nación. E incluso si es para ayudar, se impondría la pena de muerte de inmediato a la persona que desafiara la política del Estado, incluyendo tales reglas. Los ciudadanos se vieron obligados a asistir a la ceremonia inaugural. Aquellos que no aplaudieron ni asintieron con reverencia fueron cruelmente torturados por los numerosos soldados fuertemente armados frente a todos los demás. Esa fue la demostración exacta de cómo se llevaría a cabo la política estatal. Y entonces, el nuevo presidente declaró la guerra a la primera nación de forma pública. Capítulo 3, parte 2. Castigo Celestial. La feroz batalla por la que luchó el antiguo personaje principal liberó a su hijo de la esclavitud. La vida del hijo en la primera nación estaba garantizada por la política que su padre había reorganizado. Se unió al ejército de la primera nación para mantener a su familia y logró convertirse en un oficial al mando. Pasó todo su tiempo entrenando intensamente día tras día, exigiéndose a sí mismo más fuerza. Fue en aquel día que se le informó inesperadamente de la muerte repentina de su padre, y la noticia de que el sargento primero fue inaugurado como presidente y había declarado la guerra. Por este impactante incidente, no solo por la repentina muerte de su padre, sino por la traición del nuevo presidente, el mundo a su alrededor
cambió drásticamente. En la noche en la que se declaró la guerra, mientras su madre y él dormían, se encontraron con un ataque sorpresa. Era una táctica preventiva sorpresa del ejército dirigido por el nuevo presidente. A pesar de que instantáneamente tomó su arma para proteger a su madre, solo pudo defenderse a sí mismo debido al número abrumador de soldados del ejército enemigo. Su madre fue asesinada cruelmente ante sus ojos, y se las arregló para eliminar a los enemigos con los aliados que vinieron a rescatarlo después de eso. Sin embargo, el hecho de perder a sus padres uno tras otro fue demasiado devastador para aceptarlo. No podía hacer nada más que llorar en medio de la desesperación. Había visto al presidente varias veces como un sargento cuando se vio obligado a vivir bajo la esclavitud con su padre. El hombre era una especie de persona despiadada que había matado a aquellas personas que no eran eficientes en el trabajo o que eran inferiores en el mismo, y a las que pedían comida también. En ese momento, el hijo ya tenía un horrible sentimiento hacia el hombre, pero le habían dicho que cuando su padre ganó rápidamente el poder en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el sargento primero cambió por completo su actitud y se convirtió en un subordinado obediente por completo a su padre. El tiempo ni siquiera permitió que el hijo se afligiera. Se enfrentó a esta escandalosa traición y tomó la declaración de guerra rápidamente. Se fue al campo de batalla y sin embargo todavía no podía entender por qué el nuevo presidente los había traicionado. El ejército de la Primera Nación organizó soldados en varias tropas. El hijo solicitó y fue asignado a la fuerza terrestre más importante de la misma. La ira y el dolor habían llegado al punto de desatarse. Entró en el campo con su imparable objetivo de derrotar al nuevo presidente, y sin embargo, no era consciente de que estaba sufriendo un destino similar al de su padre, lo quisiera o no. Capítulo 3, parte 3. Alas de justicia. Se encendió la señal de fuego anunciando la nueva batalla. La guerra estalló alrededor de la frontera. La fuerza de ambas armadas se organizó aproximadamente una igual a la otra, y los soldados se estaban enfrentando. Después de un ligero momento de quietud, la caballería y un gran número de soldados enemigos comenzaron a cargar con un grito de guerra. También había una artillería detrás que estaba a punto de encender su mecha. El hijo, que estaba liderando una fuerza terrestre en la vanguardia, también había corrido hasta la línea del frente como el enemigo. Utilizó de manera efectiva su gran capacidad física, heredada de su padre, y mostró grandes aptitudes sin igual. Sintió ligereza en sus pies, su movimiento era rápido. Sin ninguna duda, era ligeramente diferente al de su padre. Estaba en su naturaleza renunciarse había dudas y hacer cosas antes de que lo dudara. Siempre pensó que estar consciente de la muerte aumentaría la posibilidad de que ocurriera. A la inversa, creía que evitar los pensamientos negativos aportaría fuerza a su espada y a él mismo, y eso funcionó bien en el campo de batalla. Mantuvo un paso por delante de sus oponentes al predecir su próximo movimiento, y derrotaba a los enemigos uno tras otro con facilidad. Ciertamente, era adecuado para ser llamado como un genio espadachín. Su única misión era derrotar al nuevo presidente con sus propias manos. Incluso la gran cantidad de soldados enemigos en el frente eran solo obstáculos que podía superar fácilmente. Sus habilidades eran tan abrumadoras, no solo por la tristeza de la muerte de su padre, que lo estimuló a protegerse, sino también a la traición del nuevo presidente, la cual despertó por completo su ira. Su sentido de la vocación y su gran capacidad física oculta, también, parecía que se volvían aterradoras. Un sonido de bombardeo resonó fuertemente. Los profundos rugidos y los sonidos de las espadas resonaban en el campo. Y ahí estaba siempre en medio. Aquel niño que solía ser protegido, ahora se había convertido en el hombre que podía proteger a los demás sin ninguna duda.